¿Qué es lo más aterrador que has presenciado? Estaba visitando a un amigo y a su esposa en Chicago durante un fin de semana. Salimos de su departamento a comer pizza y tomar unas cervezas. Cuando regresamos, mi amigo presionó el botón del ascensor para subir a su departamento en el 10º piso. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, había una persona sin vida en el suelo. La zona de la cabeza estaba gravemente dañada y el interior del ascensor era un desastre. Nos quedamos en shock. No reaccionamos a tiempo y las puertas se cerraron. El ascensor siguió su camino a otro piso. Mi amigo corrió a buscar al encargado del edificio. Su esposa llamó al número de emergencias. Yo intenté hacer que el ascensor regresara para detenerlo en el primer piso. El encargado le dijo a mi amigo que ya sabía que había una persona fallecida circulando en el ascensor. Al parecer, el encargado sabía que esa persona había quedado atrapada en medio de una pelea entre una pareja. El esposo había sacado un arma y, cuando la víctima intentó intervenir, ocurrió la tragedia. Mi amigo estaba furioso y consternado de que el encargado hubiera permitido que el ascensor siguiera funcionando durante horas con la persona sin vida dentro, exponiendo a otros residentes a una experiencia traumática. Comentó que niños o mujeres jóvenes podían llamar al ascensor sin saber nada y quedar marcados por semanas. Cuando llegó la policía, apareció un despliegue completo, como si fuera una unidad táctica, porque no sabían con qué se iban a encontrar. Realmente perturbador. El cinturón de seguridad es la única razón por la que sigo con vida hoy. Perdí el control del auto en la autopista por el agua acumulada y choqué contra un vehículo abandonado mientras el coche aún se deslizaba. La bolsa de aire no se activó. El impacto fue por la parte trasera, lo que hizo que mi cuerpo saliera impulsado hacia adelante y mi cabeza golpeara con fuerza el volante. Justo en el momento en que ocurrió el golpe, el cinturón se bloqueó por completo y me detuvo. Aún así, sufrí una conmoción cerebral y una lesión cerebral traumática, pero pude salir del vehículo por mis propios medios. Tenía una herida profunda en la cabeza y otra causada por el volante, pero increíblemente no hubo fracturas en el cráneo. La lesión cerebral fue producto de la fuerza del impacto y el rebote interno, no de una fractura. Siempre estaré agradecido por ese cinturón, porque la persona que llamó a emergencias pudo acercarse y ayudarme con calma, en lugar de encontrarse con una escena mucho peor. Aproximadamente 6 meses después de convertirme en ingeniero para la compañía ferroviaria en la que trabajo ahora, estaba haciendo un recorrido nocturno por una zona muy remota del sureste de Estados Unidos. En una parte del trayecto cruzamos un río por un puente que llamamos Halfway Bridge, un punto de referencia conocido porque marca la mitad del camino entre dos destinos de esa línea. Esa noche, al acercarnos, notamos una luz intermitente delante de nosotros. Parecía moverse arriba y abajo, alejándose. Mientras nos aproximábamos, intentábamos entender qué era. Al entrar al puente, mi conductor dijo: «Dios mío, son unos chicos». Y efectivamente, eran 2 jóvenes corriendo por las vías sobre el puente. Comencé de inmediato los procedimientos para detener el tren, pero no fue suficiente. El puente era demasiado largo y la velocidad demasiado alta para frenar a tiempo. Los perdimos de vista frente al tren, escuchamos un grito fuerte y luego solo quedaron el ruido y el frenado de la locomotora. Cuando finalmente nos detuvimos, mi conductor bajó para confirmar lo que ambos sabíamos que había ocurrido. Al regresar, mientras informaba a control, mencionó que había restos personales atrapados en la parte frontal del tren. Esa noche, y especialmente ese grito, es algo que se quedó grabado en mi mente para siempre. No sé si fue lo más aterrador que he vivido, pero definitivamente está muy arriba en la lista. Trabajo como técnico de mantenimiento en un complejo de departamentos. Un día, mientras salía a buscar suministros, un hombre que ya conocía bastante bien salió corriendo de su departamento con algo en los brazos, gritando y llorando de una forma totalmente desesperada, completamente en shock. Me acerqué para ver qué pasaba y era su hija recién nacida. Estaba inmóvil, muy pálida y sin responder, sin señales visibles de respiración. Él estaba fuera de sí,
sin saber qué hacer. Le pedí a su pareja que llamara a emergencias, ya que ella también estaba paralizada por el impacto, y le pedí a otra mujer que se quedara con ella y la ayudara a hacer la llamada. Cuando era adolescente fui salvavidas, así que había recibido entrenamiento en primeros auxilios y reanimación para todas las edades, aunque habían pasado muchos años. Nadie más sabía qué hacer. El padre no quería soltar a su hija, pero logré hablar con él y decirle que, aunque era una situación aterradora, teníamos que intentar ayudarla o las consecuencias podían ser irreversibles. Le mostré dónde colocar las manos y cómo hacer compresiones muy suaves, además de estimular el pecho para intentar que reaccionara. Pareció una eternidad, pero después de unos segundos vi movimiento. La bebé comenzó a toser, el color volvió a su rostro y luego empezó a llorar con fuerza. Nunca olvidaré ese momento. No deseo volver a ver a alguien pasar por algo así con su hijo. He visto personas en situaciones límite antes, pero el miedo y el dolor en el rostro de ese padre ante la posibilidad de perder a su recién nacida todavía me persiguen. La descarga de adrenalina cuando la bebé reaccionó fue tan intensa que tuve que sentarme después de que se la llevaran en la ambulancia. Hoy la niña está bien, tiene ya varios años, y sus padres aún me agradecen con frecuencia. Para mí, simplemente hice lo que había que intentar hacer. Lo que más me impactó fue ver cuántas personas se quedaron paralizadas sin saber cómo reaccionar. Fue realmente duro. Venía de regreso a casa por una zona con colinas en el estado de Nueva York, más o menos en noviembre o diciembre. Había una capa muy fina de nieve sobre la carretera. Yo ya tenía neumáticos de invierno y crecí en lugares donde nieva bastante, así que no iba especialmente preocupado. Iba a unas 3 longitudes de coche del vehículo delante de mí cuando, de repente, ese coche giró bruscamente a la izquierda, invadiendo el carril contrario. En ese instante quedó al descubierto una camioneta que venía en sentido opuesto y había perdido tracción. Estaba bajando la colina deslizándose en diagonal directamente hacia mi carril. Frené con fuerza y giré el volante hacia la izquierda al mismo tiempo. El parachoques delantero de ese vehículo pasó a centímetros del mío. Recuerdo perfectamente la expresión de su cara. De haber chocado de frente, lo más probable es que ambos hubiéramos terminado rodando colina abajo. La camioneta terminó deteniéndose varios cientos de metros detrás de mí. Yo también me detuve, ya de nuevo en mi carril, sin apartar la vista del espejo retrovisor desde el segundo en que pasó a mi lado. Venía deslizándose tan rápido que pensé que iba a volcar, pero por suerte no ocurrió. Fue lo más cerca que he estado nunca de un accidente grave, y tuve literalmente medio segundo para reaccionar. Si no hubiera frenado y girado en ese instante, el choque habría sido inevitable. Ambos seguimos nuestro camino después de quedarnos unos momentos detenidos al borde de la carretera, tratando de calmarnos. La adrenalina tardó casi media hora en desaparecer. Fue una sensación completamente surrealista. Cuando tenía unos 12 años decidí caminar con una chica vecina hasta una gasolinera que estaba aproximadamente a 1,5 millas de distancia. Esto fue mucho antes de los teléfonos celulares. El camino iba por una carretera principal, pero en ese entonces había solo campos a ambos lados del camino hasta llegar a la estación. El trayecto de ida fue totalmente normal. Compramos algunos snacks y empezamos a regresar a casa. Antes de llegar a la calle por la que debíamos girar para volver al vecindario, había un pequeño cruce de tierra que teníamos que pasar. Justo después de cruzar ese camino de tierra, caminando en sentido contrario al tráfico, una camioneta pequeña se detuvo justo delante de nosotras. Ambas nos quedamos paralizadas. Mi mente de niño intentaba entender qué estaba pasando. El hombre se deslizó hacia el asiento del pasajero, abrió la puerta y nos hacía señas para que subiéramos. En ese momento todas las alarmas se encendieron en mi cabeza y salí corriendo hacia el campo. Mi vecina me siguió, y el hombre empezó a gritarnos mientras aceleraba bruscamente hacia el camino de tierra. Nos tiramos al suelo y nos escondimos entre los arbustos mientras él recorría la calle de un lado a otro muy despacio durante unos 10 minutos. Luego aceleró y se fue. Esperamos otros 10 minutos más y permanecimos ocultas hasta que logramos llegar al vecindario. Corrimos a la casa de mi amiga para llamar a mi mamá y que fuera a recogernos. Hasta el día de hoy, esa experiencia todavía me pone la piel de gallina. Como enfermera de UCI, definitivamente la experiencia más aterradora fue el COVID-19. Recuerdo el día en que nos quedamos sin bolsas para cadáveres. Recuerdo a la hija de 18 años de un policía joven, fuerte y saludable,
a quien le dieron permiso para llevar algo al hospital para su papá inconsciente. Se quedó de pie en la puerta de vidrio, hablándole y mirándolo durante horas, diciéndole que tenía que mejorar. No lo hizo. Recuerdo empujar la cama de una paciente desde otro piso, porque ella también estaba muy grave, solo para que pudiera despedirse de su esposo a través del vidrio. Recuerdo a un joven de poco más de 20 años cuya única condición médica previa era asma en la infancia y que no creía en el uso de mascarillas. No sobrevivió. Sobre todo recuerdo a las personas apretando mi mano con fuerza y mirándome a los ojos con desesperación en los días previos a necesitar intubación, suplicándome que les dijera que iban a salir con vida de eso. Recuerdo tener que usar cantidades extremas de presión para forzar aire dentro de los pulmones de las personas como último recurso y a veces provocar que los pulmones se dieran como si fueran globos. Recuerdo sentirme completamente desanimada al ver cómo trabajábamos sin descanso durante semanas o incluso meses para mantener a la gente con vida, con terapia renal continua en casi todos los pacientes, y que prácticamente nadie lograra salir del respirador. Solo 2 personas lo lograron. Y esas 2 habían necesitado tanta sedación y medicamentos paralizantes para poder oxigenarse que, al despertar, apenas podían mover los dedos o siquiera sentir con la cabeza de forma adecuada. Y recuerdo muchas más cosas, tantas que probablemente tomaría una semana o más ponerlas en palabras. Y otras que sé que no puedo compartir en internet. Yo tenía, creo, unos 25 o 26 años. Mi abuelo, el esposo de mi prima y yo íbamos a cazar a la propiedad de un amigo de mi abuelo. Mi abuelo iba en su camioneta y el esposo de mi prima y yo íbamos en mi auto. En esa zona rural de Texas, cerca de Hondo, muchas propiedades no tienen acceso directo a la carretera porque están completamente rodeadas por terrenos de otras personas. Ese era el caso ahí, así que teníamos que atravesar terrenos ajenos para llegar, accesos que por ley deben permitir. Los caminos son muy sinuosos y es fácil equivocarse de ruta. En algún punto tomamos un giro incorrecto y terminamos en un callejón sin salida con unas 6 casas móviles. En una de ellas había varias personas en el porche, bebiendo y pasando el rato. Dimos la vuelta para regresar y ver dónde nos habíamos equivocado. Al cabo de 1 minuto más o menos, mientras manejábamos de regreso, un cuatrimoto pasó a toda velocidad junto a nosotros, se cruzó frente a la camioneta de mi abuelo y un tipo se bajó apuntándole con una escopeta. Estábamos en medio de la nada, de noche, sin señal de celular. No teníamos idea de qué estaba pasando ni qué se decía. Nosotros estábamos pálidos del susto, pensando que algún sujeto del campo iba a dispararle a mi abuelo y probablemente también a nosotros, y luego desaparecer todo rastro en el monte. Después de 1 minuto eterno, el hombre bajó el arma y habló un momento con mi abuelo. Luego mi abuelo arrancó y nosotros lo seguimos. Más tarde le pregunté a mi abuelo qué había sido todo eso. Resulta que el tipo tenía problemas con cazadores furtivos y pensó que había atrapado a uno. Cuando mi abuelo le explicó la situación, incluso le dio indicaciones para llegar a donde íbamos. Mi mamá y yo estábamos de pie en el pasillo de un autobús lleno en las Islas Canarias. Éramos las únicas de pie porque el conductor nos había asegurado que todavía quedaban asientos disponibles y arrancó antes de que nos diéramos cuenta de que no era así. Íbamos por carreteras sinuosas y con muchas cuestas, y el conductor manejaba como un loco, iba demasiado rápido y pegado al vehículo de adelante a gran velocidad, intentando intimidar al otro conductor para que cambiara de carril y le dejara el paso. Esto duró unos 5 minutos, y el conductor se fue volviendo cada vez más temerario, acercándose más y más. El auto de adelante no se movió como le esperaba y, de repente, tuvo que frenar de golpe para no chocar. Mi mamá tenía entre 70 y tantos años en ese momento y ya estaba asustada antes de eso. Se había girado de lado intentando agarrarse mejor de una manija de uno de los asientos, pero con el frenazo salió despedida hacia atrás, recorriendo más de la mitad del autobús. La frenada fue tan brusca que llegué a imaginar que iba a salir volando por el parabrisas. Su carita aterrorizada parecía la de Alan Rickman en Duro de Matar. Extendió los brazos para intentar detenerse y lo fue golpeando contra cada asiento mientras pasaba, hasta que finalmente cayó al suelo de espaldas, golpeándose la base de la columna, y luego los hombros y la cabeza se estrellaron contra el piso. Mientras todo esto ocurría y yo trataba de avanzar tambaleándome para alcanzarla, el conductor ya había vuelto a arrancar a unos 100 km/h. Solo por el sonido, sinceramente pensé que se había partido el cráneo y roto al menos un brazo, pero por suerte, solo terminó con moretones terribles y muy dolorosos por todo el cuerpo.
La imagen de mi mamá saliendo volando, indefensa, en lo que fácilmente pudo haber sido sus últimos momentos en la tierra, todavía me persigue. Después de todo eso, obligué al conductor a llevar a todo el autobús lleno de turistas directamente al hospital, porque se negaba a detenerse y esperar una ambulancia. De camino al hospital tuve que exigir que alguien cediera su asiento para que ella pudiera sentarse, mientras yo la revisaba, porque todos simplemente la estaban mirando sin reaccionar. Racha de fotografía de decadencia urbana. Encontré en una zona rural unos viejos almacenes, medio derruidos, cubiertos de enredaderas y con una iluminación absolutamente hermosa para hacer fotos. Andaba deambulando por ese rincón olvidado del tiempo cuando vi un puente con una fábrica antiquísima, medio colapsada, al otro lado. Y, con toda mi brillante sabiduría, sin dudarlo, me lancé a cruzar ese viejo puente de metal y tablones de madera, tan olvidado como el resto de las estructuras por las que estaba pasando. Lo más aterrador que he visto en mi vida fue un pedazo de madera roto cayendo dando vueltas más de 30 metros hacia abajo. En mi memoria parecen 150, pero luego supe que era menos. Ver mi zapatilla colgando sobre la nada, y la forma del chapuzón allá abajo quedó grabada en mi mente como si hubiera sido ayer. Reaccioné rápido. En cuanto se rompió, salté hacia atrás. Recuerdo aferrarme al colgante que llevaba en el cuello y gritar. Me quedé ahí sentado gritando unos minutos, dándome cuenta de varias cosas. Nadie sabía dónde estaba. Estaba a más de 90 minutos de donde vivía, y a más de 1.900 kilómetros de mi lugar de origen. Había dejado el coche escondido en un camino de servicio junto a una carretera casi sin tráfico que llevaba a esa zona de fábricas abandonadas, cerradas a finales de los 80, si no recuerdo mal, y además era el primer día de un fin de semana largo. Hay algo aterrador y a la vez emocionante en ser un aventurero solitario. Me crucé con dos tipos bastante sospechosos que estaban robando cobre y les dije que no llamaría a la policía si se mantenían a unos 15 metros de distancia. Terminamos gritándonos comentarios sobre la arquitectura y los hallazgos interesantes desde lejos, a más de 60 metros, incluso haciendo algunas bromas. El almacén era increíble. Llevaba gas pimienta, una navaja y un llavero que podía servir como defensa improvisada, y lo sostuve todo el tiempo que estuve del mismo lado del río que esos tipos. Las fotos quedaron espectaculares. Si hubiera tomado la ruta segura, habría tenido que caminar más de 3 horas para volver al coche. En lugar de eso, fui gritándome y regañándome a mí mismo todo el camino de regreso por el puente. Y cuando por fin llegué al coche tuve que quedarme sentado respirando profundo durante unos 30 minutos antes de poder conducir. Sin duda, es uno de mis recuerdos favoritos y, por lejos, la situación más aterradora que he vivido. Tenía 19 años y estaba en un meeting del 4 al 20 en Danro. Esto fue justo después de que se legalizara la marihuana allí, así que todos lo estábamos pasando de puta madre. Había mucha presencia policial, pero básicamente los policías solo rodeaban el evento y nos dejaban fumar tranquilos, solo intervenían si alguien se ponía agresivo o intentaba salir del área causando problemas. Esto fue apenas unos días después del atentado de Boston, así que la gente estaba bastante nerviosa. Diría que incluso antes del atentado la gente en Colorado ya era cautelosa con las grandes concentraciones, no sé por qué, pero parece un imán para ataques masivos. En fin, las 4:20 llegaron y pasaron, junto con la enorme nube de humo que todos producimos cuando el reloj marcó la hora sagrada. Media hora después todavía estaba todo súper nublado y todo el mundo en el parque estaba completamente colocado. Para que se hagan una idea, era un evento tipo festival, con música sonando desde varias direcciones al mismo tiempo. Recuerdo que estaba mirando al cielo, pensando en lo loco que era estar en medio de literalmente miles de personas fumadas. Intentaba distinguir la música de los diferentes escenarios cuando escuché el clásico pop pop pop. Pensé, ni de broma, esto es un mitin pacífico, solo hay fumetas, seguro es parte de la canción. Entonces los vi. La ola de gente, colocados, confundidos, aterrados, viniendo directamente hacia mí.
Me tomó un segundo darme cuenta de que nadie estaría corriendo así si solo fuera parte de la música. Alguien estaba disparando. Y tenía que estar delante de mí, porque de ahí venía la avalancha. Ni siquiera fueron los disparos lo que más me asustó, fueron las personas. Miles de personas, absolutamente drogadas, corriendo hacia mí. No tenía miedo de que me dispararan, tenía miedo de morir aplastado. Por suerte, después de que las primeras personas tropezaran con nosotros, logré meterlo detrás de mí dentro de una casa lo suficientemente firme como para que la multitud tuviera que rodearla. Al final tuvimos que unirnos a la masa de gente corriendo, pero para entonces los disparos ya habían cesado y la multitud se había dispersado un poco. Así que, para responder a la pregunta, lo más aterrador que he visto en mi vida fue a miles de personas completamente fuera de sí, colocadas hasta el cuello, corriendo a toda velocidad hacia mí y mis amigos, que estaban igual de colocados. Estaba en el metro de Washington D.C., yendo de regreso hacia Silver Spring por la línea roja. El vagón estaba bastante lleno y justo delante de mí había un hombre mayor, quizá de unos 50 años, sujetándose de las barras, rodeado por un grupo de chicos más jóvenes. Yo iba agarrada a la barra detrás de ellos. No estaba prestando atención a la conversación, pero de repente el hombre mayor estalló y dijo, «Te voy a tumbar de una puta vez», señalando a uno de ellos. Fue casi inquietante, todos se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Estábamos a unos 30 segundos de llegar a la siguiente estación y entonces esos chicos, 3 o 4, se le echaron encima y empezaron a golpearlo brutalmente. Todavía recuerdo el tamaño del puño de uno de ellos, el que estaba justo a su derecha. Golpe tras golpe tras golpe. No creo que lo apuñalaran, pero uno de ellos lo golpeó con algo que llevaba en la mano y la sangre salió disparada por todas partes. Pararon cuando se abrieron las puertas y salieron corriendo. La cara del hombre parecía como si hubiera peleado 3 rounds con Mike Tyson. Murmuró algo y sacó un pañuelo para limpiarse la cara. No recuerdo en qué estación se bajó él, pero fue antes que yo. He usado el metro toda mi vida, desde bebé, luego como chica de 19 años moviéndome sola por la ciudad, y después como adulta casada, y esa fue la única vez que realmente me sentí insegura. 2 eventos se me vienen a la mente. El primero ocurrió hace varios años, en una reunión familiar. Mi mamá estaba cuidando a los niños pequeños en la piscina del hotel y me llamó para que la reemplazara un rato. En la piscina yo iba caminando con uno de mis primitos, que era apenas un niño pequeño. Él quería meterse al agua. Le dije que el otro extremo era menos profundo y que caminaría con él para ayudarlo a entrar por ese lado. Empezamos a caminar y cuando me di la vuelta para decirle algo, había desaparecido. Miré a la izquierda y a la derecha, pero no lo vi. Entonces miré dentro de la piscina. Ahí estaba él, hundiéndose lentamente hacia el fondo, con una expresión de absoluto shock en la cara. Por suerte, el agua no era profunda. Metí el brazo y lo saqué. Estaba tan asustado que ni siquiera había tragado agua. No lloró, estaba demasiado en shock. Y por supuesto, ya no tenía ningún interés en volver a meterse a la piscina. Mi mamá se lo llevó con su tía. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros sabe si saltó al agua o si se resbaló. Había otras personas alrededor, pero nadie vio qué pasó. Y él tampoco pudo explicar lo ocurrido. La segunda cosa aterradora que vi pasó años después, en el trabajo. Me levanté para cerrar las persianas porque, en cierta época del año, la luz del sol rebotaba en el edificio de la Mientras cerraba las persianas, miré hacia la calle. Vi a varios policías con rifles, avanzando por la calle con caras de mucho estrés. Se lo dije a una compañera y ella se acercó a la ventana conmigo. Tratamos de entender qué estaba pasando. ¿Era un ejercicio de entrenamiento? Pensamos que, si lo fuera, habría habido un aviso previo y la calle estaría cerrada. Además, uno de los policías llevaba sandalias y otro hombre estaba en boxers. Fuera lo que fuera, era una emergencia real. Decidimos alejarnos de la ventana. Aún así, queríamos saber qué estaba ocurriendo, así que subimos varios pisos para mirar desde otra ventana. Pensamos que, si se disparaban tiros, estaríamos un poco más seguros allí. Nos quedamos mirando hasta que vimos cómo arrestaban a un hombre. No se disparó ningún tiro. Seguramente te estás preguntando qué fue lo que pasó. El edificio en el que trabajábamos albergaba una comisaría. El edificio que reflejaba la luz del sol era un banco.
Una pareja decidió robar ese banco. Le pasaron una nota a una cajera para que pusiera dinero en una bolsa. Lo que no sabían es que lo hicieron justo delante de un capitán de policía que estaba parado detrás de ellos, cobrando un cheque. El capitán alertó a sus compañeros y los policías llegaron corriendo. Hasta el día de hoy no puedo creer que esos ladrones intentaran robar un banco que estaba literalmente frente a una comisaría. Sin duda califican para el programa Los criminales más tontos del mundo.